Muy bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal, un nuevo domingo con ustedes. La próxima hora vamos a estar analizando los hechos de la semana y lo que se viene. Una semana con muchas novedades finalmente. José Luis Espert, fuera de la carrera a ser diputado por la provincia de Buenos Aires, con muchos embargos en su casa, en sus oficinas. Y también una novedad que va a estar en la boleta. La Junta Electoral dictaminó que no va a reimprimirse las boletas, lo que implicaría que cuando uno vaya a votar va a seguir estando en las mismas. La vamos a estar repasando y lo vamos a estar analizando también con Leandro Bruni, digamos, el peso que tiene el que José Luis Espert siga siendo el candidato de La Libertad Avanza, y también un anuncio muy importante de Luis Caputo, que trajo de los Estados Unidos un acuerdo inédito, donde el Tesoro de los Estados Unidos abrió una cuenta en nuestro Banco Central y a través del Santander Río opera e interviene directamente con los dólares, con el peso. Compró pesos por primera vez el gobierno de los Estados Unidos y confirmó un swap de 200.000 millones de dólares, lo que daría inicialmente cierta tranquilidad, que vamos a estar analizando con Mariano Gordich, economista. Les doy la bienvenida con estas dos primeras premisas para empezar a entender y analizar, ¿no?, los que fueron para mí los dos hitos más importantes de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es esto, ¿no? Si la ponemos la boleta finalmente queda con la cara de José Luis Espert, con, digamos, un manto de deuda gigantesca que está financiado por el narco en el año 2019 con transferencias de $200.000 en su cuenta, una causa que está tramitando en los Estados Unidos, y con un contrato por $1 millón con Fred Machado, que está, digamos, extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotraficante. Sí, además una boleta difícil, la primera vez que se va a votar con este tipo de boleta, donde los votantes tienen que ir a buscar el casillero a marcar, y bueno, van a tener que buscar, y si la campaña del gobierno con Santilli, con los otros candidatos es muy fuerte y logra tener su efecto, van a tener que buscar una parte de la boleta en donde no están esos candidatos. Entonces, esto es un desafío. Lo que puede llegar a prevalecer, como pasa en otras jurisdicciones también, es que el color llame la atención y el electorado lo vaya a buscar. Pero la verdad es que el gobierno tiene la tormenta perfecta con todo esto. Esto era lo último que necesitaba para que se le configure una tormenta perfecta. ¿Por qué? Digamos, si las elecciones hubiesen sido en el mismo momento del año pasado, el gobierno ganaba con mucha tranquilidad, 10 o 15 puntos de ventaja seguro, el año pasado en esta fecha. Desde noviembre hasta acá tuviste, en términos de percepción en la opinión pública, después la economía tiene elementos objetivos, pero la percepción es en definitiva lo que el domingo de las elecciones prevalece. Desde noviembre hasta acá tuviste la percepción de que la economía se había desajustado, de que el gobierno no le encuentra el rumbo, de que el dólar se te dispara, que la inflación sí sigue desacelerando, pero se mantiene en el mismo umbral, digamos, claro. El mismo esfuerzo para mantener el mismo umbral, en algún lugar de la percepción de la gente eso no termina de cuadrar. Te puedo hacer un esfuerzo un tiempo, pero no un esfuerzo indefinidamente. Bueno, desde noviembre está pasando eso. Y ahora tuviste esto de que el principal candidato está asociado, digámoslo, hasta que la justicia no se pronuncie en definitiva, está asociado o vinculado. Entonces, esto es importante porque si lo hubiese pasado a otro espacio político, quizás no era una novedad, pero si vos te presentás como lo nuevo, lo disruptivo, lo puro, no puedes tener este tipo de escándalos. En tu fuerza, en el que el presidente dijo, este es mi candidato, porque eso es lo peor. No es alguien que fue impuesto, es el que el presidente dijo, este quiero. Vos sabés que, sumando un poco a la información que das con tu análisis de que si las elecciones hubiesen sido en esta misma época del año, en el 2024, ganaban arrasando. Yo te sumo, en mayo de este año, Juan Grabois, que es quien denuncia a José Luis Espert, que hace de alguna manera detonar a José Luis Espert, en mayo de este año dijo en las elecciones por septiembre que las ganaba caminando el gobierno. En mayo de este año. O sea, le cambió absolutamente el escenario. Y ya metiéndome con lo económico, Mariano, creo que hubo varias cuestiones que tienen que ver con la lectura del 7 de septiembre que ya quedó muy atrás. Ahora, este último anuncio y ya activamente el gobierno de los Estados Unidos interviniendo en la economía de la Argentina, ¿le pone realmente tranquilidad al dólar y por ende a la inflación? Sí, lo que se calcula es que fueron 350 millones de dólares, ¿no? La intervención venía siendo una intervención del Tesoro argentino, por supuesto récord, pero claro, se había quedado el Tesoro argentino sin dólares, ¿no? De todo lo que le había comprado al campo, se había quedado sin más nada para intervenir. Y si tenía que intervenir el Banco Central, ya iba a intervenir sobre el techo de la banda, ¿no? En 1485, lo que iba a provocar que todos los demás dólares se fueran muy para arriba. De ahí esta intervención del gobierno americano. Una forma de hacer carry trade, ¿no? El famoso carry trade, que significa yo vendo mis dólares para hacer inversiones en pesos. Y después en algún momento voy a los vuelvo dólares, al dólar. Claro. ¿No? Entonces acá es
¿qué va a pasar cuando vuelvan al dólar? ¿No? Ahora, ¿vos pensás que esto viene a dar tranquilidad por un largo tiempo o es hasta el 26 de octubre? No, son 10 ruedas nada más. ¿Son Sí, 10 ruedas? Claro, sí, te quedan 10 días hábiles hasta las elecciones y es hasta ahí. Después va a depender mucho de cómo le vaya al gobierno en las elecciones. Sí, porque ahora, Más allá, digo, hay una reunión esta semana del presidente Trump en la Casa Blanca con el presidente Javier Milei. ¿Vos pensás que todo el dispositivo y la opinión pública, inclusive de los Estados Unidos, metiéndose, ¿no?, ya en esta disputa de Argentina increíble, ya somos como un granito, ¿no?, en alguna parte del cuerpo para un sector de los Estados Unidos, donde dicen, pará, con los quilombos que tenemos acá en los Estados Unidos, dejemos de financiar a la Argentina. Independientemente de eso, el gobierno de Estados Unidos, a través de Scott Bessent y del propio presidente Donald Trump, tiene un apoyo incondicional pocas veces visto. Así que es hasta el 26. se le está jugando demasiado. ¿Sí? A ver, es hasta el 26 y ¿por qué? ¿No? A ver, ¿qué es lo que te dice tanto el Tesoro de Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional? Vos tenés que empezar a acumular reservas, ¿no? Y acumular reservas en el Banco Central lo que significa es, hoy el dólar está muy barato. Si vos empezás, el central empieza a comprar dólares y el dólar va a subir. La verdad que con, digamos, todo este dispositivo, insisto, de ayuda que hay, yo no sé si siguen exigiendo que el Fondo Monetario Internacional... Para Estados Unidos, o sea, lo que... A ver, en el último staff report, ¿no?, del Fondo Monetario, lo que te marcan, lo que te dicen es, che, no cumpliste para nada ni cerca la meta de acumulación de reservas. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer para empezar a acumular reservas? ¿No? Poneme un poquito el acto no de esta semana, sino de la semana anterior, que quiero analizar un poco con Leandro, si ahí hubo, sí, el show, vamos a poner un poquito el show, que quiero ver si ahí el presidente Javier Milei, según Leandro, logró, lo que continuó a lo largo de esta semana, revertir un poco lo que era cadena nacional, ¿no?, que era el Spergate, que era hablar 24/7 de la financiación que tenía el candidato José Luis Espert y toda la oposición, el kirchnerismo por supuesto incluido, apuntando a que la lista de candidatos del gobierno era financiada por el narcotráfico. Este acto, según tus estudios, según tu análisis, ¿entendés que pudo revertir un poco esa lógica? No por los resultados que tuvo. Mira, en general cuando uno hace campañas electorales lo que busca es controlar la agenda. Si vos controlas la agenda, así que se hable de lo que vos querés o que querés más funcional hablar, tenés media batalla, por decirlo de una manera, ganada. Después, obviamente, tienen que estar en los resultados el día de los comicios. Este fue el intento por hacerlo, en general lo que en la academia se llama politainment, ¿no? Entretener, que la política sea también parte de un entretenimiento, en su estado de naturaleza, porque este es el Milei casi original, ¿no? Sí, el conocido. El raro, el que te divierte, el que no puedes dejar de mirarlo. Ahora, no todas las fórmulas se pueden aplicar de la misma manera en cualquier contexto. No era un contexto propicio para esto, mucha gente lo codificó como insensible por el momento que estamos atravesando, toda la tensión que vive gran parte de los argentinos y el presidente cantando, porque la presentación del libro lo pasó, creo que nadie la vio, la presentación propia del libro, lo que dijo del libro, todos vieron se destacó el show de él cantando. Habló del show, ¿no? Lo que quedó en la conversación pública es el presidente cantó en el Movistar Arena, ¿no? Entonces, por los resultados, no fue lo que se esperaba. Ellos intentaron reconquistar esa agenda a pocas semanas de las elecciones y por los resultados no pasó. ¿A quién le terminó hablando? Porque en comunicación siempre uno tiene que pensar a quién le estás hablando, cuál es tu público. Pero el evento yo creo que era un poco para generar la vuelta, la épica, su militancia que venía recontra golpeada, ¿no? Si esa fue la búsqueda, a los propios le está hablando. Ahora, los propios, en las encuestas que nosotros habíamos visto cuando fueron los distintos escándalos, el de Spert, el de Carina en su momento, lo que los propios querían en ese momento que se conocieron los escándalos es que el gobierno salga a decir algo del escándalo. No que me hables de otra cosa, no que me cantes en un estadio, que me digas algo, que me muestres una brújula para yo poder tener un speech, poder decir algo, poder explicarme. Las personas necesitamos todo el tiempo generar sentido a lo que estamos viviendo, entender por qué vivimos lo que estamos viviendo. Bueno, el electorado propio quería eso. Y el gobierno tardó muchísimo en poder responder, decirles algo. Después vos podés coincidir, yo puedo coincidir, pero decir algo tardó muchísimo. Reaccionó en cada situación de crisis que tuvo que atravesar desde que ganó en el 23 hasta acá. Las crisis fueron muy desafiantes para el gobierno. Siempre respondió o salió a hablar tarde. Y este evento, de vuelta, no fue un evento que pueda responderle. Es que esto no pudo entonces torcer en función a lo que argumentás, la agenda y volver a instalar agenda todos los días, a pesar, yo creo que la agenda de los Estados Unidos sí, creo que del miércoles hacia acá, digamos, empezó a tener una centralidad importante lo que fue el acuerdo, ¿no?, con los Estados Unidos. Ahora la batalla que tiene que ver en términos comunicacionales sobre los Estados Unidos es si es algo positivo o es algo negativo.
Si vos mirás la conversación pública, el que esté más cercano al kirchnerismo te va a decir esto es malo, es muy malo, y el que esté más cerca del oficialismo te va a decir esto Eso es se va a dar siempre, digamos. Está bien. ¿no? Sobre Ahora, cualquier lo que acción. importa en estos contextos de polarización es qué pasa con algunos segmentos. Por ejemplo, con votantes de Juntos por el Cambio. Ujú. La verdad que hay incertidumbre sobre cómo entender esto. No lo ven como algo del todo positivo. Hay unos más cercanos al oficialismo que te van a decir este apoyo es un alivio y hay otros que te van a decir esto no es sostenible. no en el resuelve. tiempo. Ya nos pasó con Macri en su momento. No es sostenible. Ujú. El 2%, por encima del 2% de la inflación de la ciudad de Buenos Aires siempre es, ¿no?, un aproximado de lo que se viene el 14, ¿no? Que el 14 dan la El nacional. martes, sí, exacto. Este martes es la reunión, la reunión Milei-Trump y el dato de inflación. ¿Qué números tenés vos de inflación Va a nacional? dar más de 2%, Va a dar eso más de fue a ver, el relevamiento que hace el Banco Central entre las principales consultoras y bancos dio El que REM, va el a REM. dar el REM más del 2% a la inflación de septiembre e incluso que la de octubre va a estar muy por encima de ese 2%. Ujú. Dame a Milei lo que decía en Mar del Plata en la semana justamente respecto de la inflación, que quiero analizar también acá con los invitados. Desde mediados del año pasado la cantidad de dinero está fija en Argentina, la base monetaria está fija y que los rezagos en la política monetaria oscilan entre 20, digamos, los viejos estudios mostraban 18 y 24 meses, ahora hay un estudio de la Universidad de Córdoba que muestra que son 26. Esto quiere decir que para mitad del año que viene, hacia agosto, la inflación en la Argentina habrá desaparecido, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo y más violento que ha creado la corporación política y para mitad del año que viene va a ser historia. Bueno, a ver, yo lo que digo siempre, ¿no? Más allá de Javier, ¿por qué los presidentes siempre ponen fecha a los objetivos a cumplir si saben que dependen de un montón de cuestiones, ¿no? Políticas, económicas, macroeconómicas, Bueno, acordate geopolíticas. con el dólar, ¿no? Cuando ¿Por qué decía, siempre ponen? ¿Te acuerdas el dólar- el famoso segundo semestre? Sí. O a partir de mayo, o en el verano, o el famoso invierno. ¿Por qué se anclan a fechas? Lo peor de todo es, no solo la fecha, sino que después al revés, se vuelve la inflación mucho mayor a lo que es ahora. Cuando había dicho lo del dólar, ¿no? El gran problema del dólar había dicho que va a bajar de 900 pesos, entonces vamos a tener que salir a comprar. Y si no fuera por lo de Estados Unidos el apoyo, tenías un dólar disparándose. Que, Mínimamente, como decís vos, a 1.580 porque, digamos, Ojo. sería el techo de la banda, ¿no? del dólar mayorista. Del mayorista. ¿No? Sí. Entonces, y empezó la brecha también. Tenías una brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el dólar libre. Ahora, el pequeño rista, que siempre está, viste, en el medio de qué hago, si tasas, si no, bueno, ahora las tasas volvieron a subirse, me quedo con los pocos dólares que tengo, los vendo. ¿Cómo se maneja el pequeño rista? Que hoy la verdad que, digamos, padece el mes a mes, con los aumentos de todos los meses, por supuesto que quedó desacoplado de lo que son los aumentos salariales respecto a la inflación real, que terminó siendo por encima inclusive de las expectativas del gobierno, que iba a ser el 1%, están prácticamente en el doble. ¿Qué hay que hacer hoy con el mango? Depende porque, a ver, vos lo que tenés es un blue que estaba mucho más barato que el oficial. Y esto te da un indicador, y es de la cantidad de gente, de pymes, de individuos que tienen que salir a rematar su canuto en dólares para poder pagar las cuentas, ¿no? Ujú. Y lo hacen en el mercado informal. En especial los primeros días del mes. Entonces, tenés cada vez menos gente que tiene poder de ahorro. Y más gente que tiene deudas, ¿no? A ver, que hayan subido las tasas ahora, un plazo fijo te puede pagar hasta un 4% mensual. Ahora, vos decís, bueno, si el dólar se mantiene más o menos estable, Y la inflación también. ¿no? Pasa a ser ponerle un 4% mensual en dólares, que es una barbaridad. Disparate. El tema es que, claro, en un día, antes de la ayuda de Estados Unidos, te subió un 6%, ¿Cuál? ¿no? El tipo de cambio. No, y que esto decís vos que son por 10 ruedas, más inestabilidad me das. ¿Me das la foto de Mauricio Macri? Un segundo acá, que quiero ver con Leandro Bruni, que es analista, que me ayude a entender el peso específico, porque
En un rato vamos a estar hablando con Recalde, con Diego Recalde, a ver qué visión tiene respecto también de, nuevamente, digamos, se fumaron la pipa de la paz el presidente Javier Milei y Mauricio Macri y la preponderancia, el peso específico que sigue teniendo el PRO en el electorado. Y también lo que yo digo, a veces le subimos mucho el precio a la dirigencia respecto de lo que termina votando aquel que siente más afinidad por un partido o por el otro. No sé si es tan lineal de lo que dice el presidente o el presidente del partido en este caso, uno ejecuta su voto. ¿Qué pasa con esta nueva, digamos, alianza, si se quiere, o pipa de la paz que se han fumado? Hay dos cosas. Respecto a lo anterior de Milei, hay una vieja frase o una vieja consigna en comunicación política, en campañas, que es que si vos vas a decir el qué, no digas el cómo, y si decís el cómo, no digas el qué. Es decir, si vos vas a bajar la inflación, no digas cuándo. Si vos vas a decir una expectativa en un mes, no digas qué va a pasar. Pero si vos decís que en este mes va a estar en 1% de desaparecer, seteaste una expectativa demasiado alta que si no pasa tenés un problema futuro. La tentación del gobierno fue esa. ¿Por qué? Porque todos los estudios te dicen que tenés que volver a estimular la expectativa, la esperanza en el futuro próximo. Entonces, tomó todo y le dijo, en esta fecha va a pasar esto. Puede ser un error estratégico, pero es un intento por recuperar la agenda y por... O sea, decir que es una búsqueda, que no es un error no forzado, es una búsqueda. Es mostrarte que hay un camino para adelante y no que lo mejor ya pasó, porque viste que el gobierno está diciendo esto, lo peor ya pasó, viene lo mejor, pero esto no es lo mejor que tuvimos en estos 2 años, por más de los puntos de vista diferentes que tengamos. Y este es el otro punto. El gobierno lo que vio en la provincia de Buenos Aires fue que la mitad de la gente, la mitad de los que habían votado al PRO o a Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023, fueron a votar. Hay una mitad que no votó. Entonces, necesitan buscar esa mitad, porque claramente en este escenario de polarización que tenemos, no lo van a votar los kirchneristas. El gobierno sabe que 1/3 de sus votantes se perdió, porque estaban descontentos, porque no es lo que esperaban o lo que sea, pero la mitad de Juntos por el Cambio no fue a votar. Entonces, tiene que ir se quedaron en sus casas o hicieron otro tipo tomaron otro tipo de decisiones. Entonces, yendo con el presidente Macri, apuesta a que pueda ser un estímulo para ir a buscar. Es un error pensar que los votos son de los dirigentes, los votos son de las personas que tienen valores y que tienen vínculos distintos con la política. En general, los vínculos que estamos viendo hoy en Argentina y en el mundo hace ya 10, 15, 20 años son emocionales, son de valores, no son argumentales o que se puedan definir tan racionalmente. Pero bueno, la apuesta es, lo traigo a Mauricio a la escena, me blindo con una especie de racionalidad o con un cambio, un giro. A ver si puedo nuevamente cautivar a ese electorado. A ver si puedo hablarle un poco, acercarme un poco en estos días que quedan, porque este es el otro factor. Vos tenés pocos días para revertir los resultados. Si vos ves la foto, a mí hay un ejercicio que me gusta hacer con las encuestas, que son muy críticas. Tengo que ir cerrando, Leandro, pero cerrame la idea. Son fotos y películas. Vos podés ver la foto del gobierno, de las elecciones, y vos tenés que el gobierno sigue en algunas estando por encima del kirchnerismo. Pero si vos ves la película, el evolutivo de las encuestas, ves que el gobierno está perdiendo muchos puntos, que perdió 15 puntos respecto a diciembre del año pasado. Entonces, va a ser un desafío en pocos días poder revertir eso y consolidar el triunfo. Leandro Bruni, analista político, Marianito Gorodich, gracias. Como siempre, en el Instagram de Economan, ponés Economan en Instagram, los mejores sorteos, te puedes ganar de todo ahí y tips económicos, que es lo más importante. Tips económicos, de ahorro, todo. Economan en Instagram. Gracias, Mariano. Gracias. Pequeño consejito, mirá. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Momento de consultorio con la doctora Ponce de León. Primero, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo estás? La bienvenida primero. Gracias, todo bien acá, disfrutando el domingo junto a los jubilados. Muy bien. Lo primero, algo importante, muy importante, que tiene que ver con la incorporación de muchos nuevos medicamentos para su gratuidad, ¿no? Exactamente, habíamos tenido un gran inconveniente este año, que era que se había perdido los remedios gratuitos para gran parte de los jubilados, sobre todo para los que tenían la mínima, que tenían un montón de medicamentos gratis. ¿Y qué pasó? Que hay gente que de repente tenía una prepaga o que el hijo le había comprado un auto y tenía un auto de menos de 10 años, o que tenía otra propiedad a nombre de él, que podía ser algún terreno, alguna cosa, que antes se usaba mucho comprar el terreno para tener, claro. O
o tener un poquito más de la mínima, yo una mínima y media, ya te dejaba fuera de los medicamentos gratuitos. Afectaba más del 80% de las personas que tenían, que eran jubilados. Así que ahora... Más del 80%. Exactamente, porque vos pensás que casi todos tienen la mínima. Claro. Entonces se está Casi todo el complicando. universo. Exactamente, casi todos los jubilados tenían el inconveniente que ya no tenían los medicamentos gratuitos. Lo que sucedió es que se hizo un reclamo judicial, se dio una cautelar, por lo cual PAMI debe reintegrar este beneficio de dar los medicamentos gratuitos a los jubilados. Por lo menos por ahora para el AMBA, todo lo que es provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que ir a hacer el reclamo para que te los den, tampoco es tan sencillo, pero por lo menos existe la cautelar. Igual y esto se va definiendo para las otras provincias también. Claro, esto que decís lo repasamos si querés en la placa. Vuelven los medicamentos gratis. Esto es muy importante de PAMI para jubilados del AMBA por ahora. 100% se establecen los más 170 medicamentos esenciales del programa Vivir Mejor. Exacto. La justicia falló a favor de más de 3 millones de afiliados. Increíble, ¿eh? Vos fíjate, claro, es casi El número, en la mitad. el número. Sí, muchos. Esto sienta un precedente para que el beneficio se reclame en todo el país, como sucedió en Tucumán, Córdoba y Mendoza, que es lo que decías recién. Exacto, senta jurisprudencia, así que van a ir reclamando las demás provincias. Obviamente Fundamental. para todos los jubilados es necesario, así que está bueno que estos fallos a favor de ellos para que puedan tener los medicamentos gratuitos. Y ahora momento, nos metemos de lleno en el consultorio, nos escriben como siempre al 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11 y ahí leemos sus preguntas. Pablo nos manda, tengo 64 años y 28 años de aporte, ¿cuándo voy a poder jubilarme? Bueno, Pablo, hiciste bien en hacer la consulta porque fíjate la situación de él. Le faltan 2 años para jubilarse. Si no hubiera moratoria vigente, no se podría jubilar, iría directo a la PUAM. Que de paso les cuento que la PUAM pasó a ser online. La puedes hacer directamente, previo, siempre analizar la situación, porque como Pablo, si se hace la PUAM, se perjudica. Lo que tiene que hacer él es comprar esos 2 años que le faltan. Hay 2 moratorias vigentes, la 24.476, que es más económica, que te diría que con 2.000 pesos pueden comprar los años y ya quedar listo, o la otra ley que es un poquito más cara, pero a veces según las circunstancias te tiene que usar una u otra. Comprando esos años vas a poder jubilarte a los 65 sin problemas, así que Pablo, a comprar esos años. Muy bien que preguntaste, Pablo. A ver, vamos con otra. Federico, mi abuela me dejó un testamento, mis hermanos no están en él y me reclaman. ¿Pueden hacerlo? Bueno, la abuela. ¿Cómo es eso? La abuela. Se complicó con el testamento. Vos sabés que la abuela primero no puede dejar a sus hijos fuera del testamento. Vamos a suponer que los hijos no están más en este plano, no sé. Bueno, tampoco, Ponele. porque claro, igualmente hay algo de la legítima que se respeta para la herencia de esos nietos que quedaron a favor de ese papá. Así que no se puede mejorar de esa manera. Sí, solamente un porcentaje de la herencia que queda a disposición, pero si no, no se puede disponer del total, así que hay que compartir. O sea que a los hermanos hay que darle bola y lo que le corresponde. Muy bien. A ver, vamos con Carmen ahora. Mi marido falleció, tenía 25 años de aporte. ¿Me corresponde la pensión? Bueno, Carmen, acá hay que ver varias cosas. Primero, si él estaban en concubinato o estaban casados. Si estaban casados, con certificado de matrimonio podés comprobar el vínculo y que te toque esa pensión. Y si estaban en concubinato, van a tener que acreditar con todas las pruebas ese vínculo. Ahora, como él estaba trabajando, hay que ver, bueno, en realidad como tenía aportes, hay que ver si estaba trabajando para poder tramitarla o cuándo fue el cese. Porque si cesó hace mucho y no tiene la regularidad del último tiempo, aunque tenga 25 años de aporte, no se puede hacer la pensión. Por eso la importancia de estar aportando, ver en el sistema, por ahí algún monotributo, que eso te da la posibilidad, si te pasa algo, tener una RTI o en este caso hacer una pensión. Muy bien. Gracias, Carmen, por escribirnos. Repito el número, 11 39 06 15 11, ahí nos escriben y los leemos. Diana ahora nos manda, quiero hacer un testamento para mis hijos, mira también testamento, ¿cómo está el tema testamento? Quiero hacer un testamento para mis sobrinos, dado que no tengo hijos y no tengo idea cómo hacer el trámite. ¿Me puede ayudar, doctora? Bueno, Diana, a veces hace falta y a veces no hacer un testamento, porque por ejemplo, si no tenés hijos, hay que ver si tenés sobrinos preferidos o qué, porque si no van a heredar igual. ¿Quién te va a heredar? Primero, bueno, los padres, si no tienen hijos, sino los hermanos. En este caso, si tenés una hermana, luego heredarían los sobrinos. Hay que ver todo el vínculo familiar. Cada familia es un mundo, por ahí tiene padres y lo quiere pasar directo a los sobrinos, o por ahí tiene varios hermanos y quiere... ahí no hay obligatoriedad de legítima, así que puede sí disponer 100% para el sobrino que quiera. Clarísima. Bueno, espero que esté respondida para Diana. Pepe, mi abogado lamentablemente falleció. ¿Podré pasar el caso a ustedes? Es sobre una sucesión. Gracias. Bueno, Pepe, sí, lamentablemente
pues sucede esto, puede cambiar obviamente de abogado, nos iniciamos en la causa y fallezca o no, también se puede cambiar de abogado. A veces dicen, no, estoy haciendo claro. trámite con un abogado, ¿qué Puedes hago? cambiar si no estás conforme. Exacto, si no estás Podés. conforme podés cambiarse, obviamente nosotros notificamos a través del colegio de abogado y cambiar según cómo esté la causa. A veces las causas demoran, pero a veces los abogados demoramos más que la causa, así que es importante hacer la consulta. Si vos tenés una asociación y se hace un año que no tengo ninguna Claro. novedad, está bueno verla, porque por ahí está iniciada la demanda y quedó ahí sin hacerse más nada, cambias de abogado y terminás rápido. Una asociación no tarda más de 3 meses hasta DH y 6 meses hasta inscripción, así que ahí... Hagan interconsulta acá con la DO que te resuelve todo. Hagan interconsulta. Y al 11 39 06 15 11. Muy elegante. ¿A dónde va? ¿Va no, yo a todo, merendar? todo por Canal 9. Esto es Muy todo para los bonita domingos. se viene la Doc, olvídate. Gracias, Doc. Buen Aparte, domingo. un Sí. beso a Cris que me viste. Ella me elige el look. Qué grande, divina. Pará, y a tus redes sociales, como siempre. siempre las Natalia vendemos Ponce antes de que te León, vayas. 1 ahí en Instagram, Juliate en vivo en YouTube. Gracias, ahora sí, nuevamente. Vamos a gusto. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te espera más de 10.000 metros cuadrados con la más amplia oferta de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Y ahora llegó el momento de la salud. Hoy vamos a estar hablando de la salud de nuestra boca. Para eso nos visita Patricia García, la odontóloga Patricia García, que es especialista en un montón de cosas. Me contaba antes de comenzar el programa. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Hola, encantada. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien. Gracias por venir en un domingo. Gracias. A ver, quiero empezar a hablar del bruxismo. Sí. Esto que a veces se practica de forma diurna y a veces de forma nocturna, ¿no? Sí. Digo, ¿eso implica en un movimiento distinto cuando es de día, cuando es de noche? ¿Y el daño puede ser distinto o es lo mismo? No, mira, básicamente el bruxismo es el hábito de rechinar o apretar los dientes. Bien. Generalmente de día se da más el apretamiento que el rechino. Viste que uno está concentrado, hoy en día, viste, están todos con las computadoras, con los celulares, y estás así como apretando en tensión, en concentración, diferentes cosas, viste, ansiedad, estrés y bueno, las vidas, lo que nos pasa en la vida misma. ¿Y de noche? Y de noche ya es involuntario, o sea, uno friega y aprieta los dientes, se da más el rechinamiento, esto que desgastan los dientes y te produce sensibilidad dental o dolores, o a veces te despierta incluso. Cuando decís rechinamiento, ¿el movimiento sería como más de arriba hacia abajo? No, ¿O más sería de... más de costados? Así Más de cuando uno- deslizamiento como y lateralidades, Ajá. ¿viste? Y eso lima, digamos, los dientes, ¿verdad? Sí, claro, te los desgasta. Y te das cuenta por ahí a la mañana cuando te duele la boca, te duele la mandíbula, ¿no? Que se tenés como contracturada Sí. la... Hay gente que se levanta ya con dolor muscular, ¿viste? Cervicales, con mal dormir. Incluso a veces se tocan acá y dicen, che, que me toco acá y me duele, ¿viste? O me toco acá el oído y me duele. Estuvieron laburando los músculos de la cara. Claro, sí, completamente. Y digo, ¿cómo hace uno como, primero, saber, bueno, tengo bruxismo, ¿qué puedo hacer? Uso placas de descanso, por supuesto. Lo primero es ir a ver al odontólogo en este caso, pero ¿qué se puede hacer como para tratar de evitar, ¿no? el bruxismo? Evitarlo es difícil de evitarlo. Yo creo que es como si vos quisieras evitar el estrés. O sea, hay cosas para poder disminuir ese estrés, hay cosas para disminuir el bruxismo, pero evitarlo ya tiene que ver con una descarga de uno, ¿no? Es como algo innato ya que uno con la boca descarga. Fíjate que la boca es el primer dolor primario que tiene el ser humano cuando te salen los dientes. La fase dos, ¿no? Entonces, ¿Cómo decías? claro, la fase oral. La fase oral. Entonces, bueno, tiene como un protagonismo muy importante la boca a nivel de descarga. Lo que hace la placa de descanso es ponerle un límite al músculo para que no apriete en su totalidad y decirle hasta acá. ¿Qué podés hacer? Bueno, mira, en principio hay gente que se da cuenta que bruxa, otros no, otros le dice su compañero, su pareja, che, me parece que estás Por el apretando ruido, los ¿no? dientes, Que claro, genera un ruido muy particular. Y bueno, y el dentista obviamente que cumple el rol fundamental en poder ayudarte a detectar qué tipo de bruxismo tenés. Como yo a veces le digo a los pacientes, los dientes hablan, ¿viste? O sea, hay líneas que marcan fracturas. Hay Ves una bordes. sonrisa y ya sabés si bruxea o no bruxea una persona. Hay gente que sí, se le nota mucho. El desgaste, digamos, que van Por el teniendo. desgaste, vas a ver sonrisas todas parejas, dientes chiquititos, y todos los dientes no tienen alturas que van y misma vienen por la altura. función. Están todas Están como iguales. limados. Claro, bueno, Claro, eso es tiene cierto. que ver con el bruxismo.
Y escúchame, y vos decís las placas de descanso, uno piensa las placas de descanso que las tiene que usar cuando duerme, pero si bruxeás de día también. La puedes usar de día si ¿Usan de día trabajas. también? Sí, a ver, si estás en un medio no, pero por ejemplo si estás con la computadora podés, si te vas a hacer Me deporte. pareció de ver, pero discúlpame, te interrumpo, me pareció ver en los Martín Fierro, a Iván de Pineda conduciendo, me pareció, con placas de descanso, me pareció. No sé si serán de descanso o son las que te... Son alineadores, es muy ¿Alineadores? probable, sí. Ah, ok. Es muy Ok, probable porque que son sean como alineadores. parecidos, ¿no? Son muy parecidas. O sea, las placas de descanso en general, hay algunas que son más finitas y unas que son más gruesas, depende de cuánto es tu potencial de bruxismo. En general yo siempre empiezo por las más finitas para que uno se acostumbre. ¿Viste? Si el paciente, como todos, lo que queremos es sacarnos los aros, sacarnos los anillos y todo. Incorporarle algo para que se vaya a dormir Total. es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil. Ahora, para entender la complejidad, ¿no? Porque uno está hablando de bruxismo y por ahí uno todavía no se percató que lo tiene, o por ahí todavía no lo haces, porque entiendo que eso también aparece por ahí como en momentos de estrés, en momentos ¿no? de angustia. Sí. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no tratarse? Y mira, que disminuya mucho esta altura es muy importante. Te hablo de bruxismo ya cuando avanzados, ¿no? Generalmente nosotros tenemos que tener este tercio igual a este, para que la parte ósea nuestra y muscular trabaje en equilibrio. Cuando vos disminuís la altura de tus dientes, este tamaño se disminuye, con lo cual se estiran estos ligamentos, se estiran estos músculos, se estira todo esto. Entonces empieza a haber todo un funcionamiento complicado, digamos, patológico, básicamente. Qué bárbaro lo que genera, ¿no? Tal cual. Vos fíjate que la mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Entonces vos tenés el cráneo que tiene una concavidad y la base de la mandíbula que es redondo. Entonces entre medio hay un cartílago. Es como nuestra rodilla. Tiene igual un cartílago entre dos extremidades óseas. Cuando vos estirás esos músculos, ese cartílago se estira, entonces la mandíbula empieza a funcionar diferente. Empezás a sentir clac, clac, cuando abrís y cerrás, se empieza a dislocar. Hay un montón de patologías que hace que se complique cada vez más. Tenemos ahí la plaquita que me mostró la producción, si la puedo repasar un poco con ella, a ver si la tengo ahí en la espalda, pero ponémela a pleno, que así la podemos ver. Ahí decía que es el bruxismo un poco, ¿no? Sí. Y ahí habla de encías retraídas. Sí, que eso ¿sí? también. La fracción, ¿qué sería la fracción? ¿Esto La que decís fracción- de que el diente queda limado? Sí, pero la fracción se da más en el cuello del diente, es como un desgaste, ¿viste? Es como que el mineral del esmalte, que es lo que protege a esa pieza, se empieza a desgastar. Entonces las terminaciones nerviosas del diente empiezan a quedar expuestas. Bien. Y eso te produce tanto sensibilidad dental como más facilidad de caries. Claro. O sea, esto también entonces te puede producir posteriormente caries. Sí, te produce sensibilidad, te produce caries, fracturas, piezas que después terminan en conductos, pernos, coronas, prótesis. O sea, se llegan a romper piezas, Sí. como uno puede apretar la Sí. mandíbula y los dientes. Se rompen implantes dentro del hueso. Claro. Y el implante es de titanio. Impresionante. Otro tema que quería hablar un poco con vos tiene que ver con la higiene de la boca. Sí. Algo me parece que primordial Cotidiano. y está bueno siempre educar, ¿no? Obvio. Durante sí. mucho tiempo cuando uno va al odontólogo te dice la importancia de usar el hilo dental, la importancia del cepillado después de cada comida, el tiempo de cepillado y la calidad del cepillado, ¿no? Sí, perfecto. Cositas que nos van enseñando desde muy chicos, pero que también hay mucha persona que tiene el hábito de ir al dentista solo cuando tiene o un dolor, Sí. o una carie, o una urgencia. ¿Esto está bien o uno tiene que hacer controles periódicamente? No, lo mejor es el control periódicamente y que, bueno, justamente para tener prevención tenés que ir al dentista. Yo tengo muchos pacientes que tienen miedos, ¿viste? Yo digo, bueno, si tenés miedo, tenés que ir. Porque justamente cuando vos tenés una caries pequeña, las maniobras son mucho menos invasivas a que si vos terminás en un conducto, en un perno y una corona. Entonces, cuanto más prevención hagas en tu boca, más salud vas a tener, no solo en la boca, sino en general, porque no te estás tragando todas esas bacterias y todo lo que producen. Y bueno, y vas a tener menos dolor y mejor calidad de vida. Esto que decís es muy importante. Vos sabés que en el deporte muchas veces no descifran los desgarros constantes que tienen algunos deportistas y muchos tenían que ver, por ejemplo, por caries. Claro, sí, porque eso produce una acidez en el medio que hace que favorezca los desgarros y por otro lado tarden más en curarse. Y como para ir cerrando, entonces, hilo dental sí o no, sí, claramente. Sí, ¿Y eso se claramente. usa todos los días? ¿Se usa una vez en el día? ¿Hay que hacerlo 2 veces al día? ¿Hay también...? Porque algunos dicen, es fastidioso ir a buscar el hilo dental, sacarlo, ir diente por diente. Es un trabajo. Es un trabajo, totalmente es un trabajo, pero cuanto más hábito le haces, más rápido lo vas a terminar haciendo.
Mira, yo te explico algo básico que le explico a mis pacientes del hilo dental. La placa bacteriana, que todo el mundo habla, placa bacteriana, ¿qué es? Son muchas bacterias. Entonces vos tenés bacterias cilíndricas, bacterias de diferentes formas, ¿bien? Que se agrupan como en un colchón. Eso tardan 24 horas en formarse y en 24 horas están listas para hacerte caries o gingivitis, problemas óseos. Si vos rompés esa estructura con el hilo dental una vez al día, hace que no puedan hacerte daño. Entonces tienen que volver a agruparse. Fundamental. Tu primera vez en tele, ¿no? No. Pero estabas media nerviosa, me dijiste. Sí, sí. Pero sí, te fuiste a la peluquería, todo. Todo. ¿Le querés mandar un saludo a tu peluquero también? Que me, Sí, ¿no? sí. Le mandamos, A primo Maxi. le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por venir. Si te quieren contactar, tu Instagram está en pantalla, pero es @doctora.garcia_patricia. ¿Está bien? Sí, exacto. Doctora.garciapatricia. Gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amable. Te cuento lo siguiente, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, llegó el momento del mano a mano. Hoy nos visita Diego Recalde. Vamos a hablar un poquito de si la agenda del gobierno pudo ser reencauzada desde aquel acto en el Movistar Arena que juntó 15.000 personas y creo que quiso imponer nuevamente la épica. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer, querido. Un placer, ¿eh? Gracias por venir. Por favor, gracias por la Qué invitación. combativo, qué fuerte que sos, ¿eh? Me gusta. Lo tengo muy estudiado al peronismo. Eso naturalmente me llevó a ponerme del lado de la libertad avanza. Ajá. Porque viene a ser lo contrario. La ley bases está en las antípodas del peronismo y yo creo que es lo único, creo porque, bueno, se fue implementando muy poquito, que puede llegar a salvar a la Argentina. Porque además el liberalismo dio respuestas a nivel global. Sistema perfectible, desde luego, pero hizo que viviésemos más y mejor. Me parece que hay que abrazar ese sistema como posibilidad. Vos entendés que el gobierno de Javier Milei lo representa claramente, lo contás todos los días. Ahora, de la idea original o del grupo que encaraba estas ideas, fue habiendo como muchos cambios, muchas mutaciones y mucha también, si se quiere, formación de espacios de trabajo con gente que venía del peronismo también. Sí, claro. ¿Qué te pasa con eso? Nada, yo te voy a decir por qué. Porque a vos te puede traicionar cualquiera, aunque venga de tu propio partido. En eso no tengo la ingenuidad de, viene del peronismo, me va a cagar. Mientras levante la mano para votar la ley bases en el yeso y entra así a la Cámara, listo, me tranquiliza. El tema es que la viven saboteando. Salieron 100 páginas de 1500 y ahora las sabotearon estas 100 que estaban en juego. Entonces decís, y son complicados. Yo sé que es un partido de tradición golpista y se ha cargado a muchos desde que nació. Pero me parece que lo que hay que hacer es justamente batallar mucho en las redes, porque las redes es lo que va a evitar que haya un golpe de Estado. Porque a De la Rúa se lo llevaron puesto, porque el único diario que lo apoyó, ¿sabes cuál fue? Ámbito Financiero, que tomó una declaración de él, que la hizo a través de Bailac, que dijo públicamente, y nadie lo recuerda esto, en septiembre, Alfonsín y Duhalde están tramando un golpe de Estado, me van a voltear. El único que lo ayudó fue Ámbito Financiero porque la mayoría había arreglado la especificación de sus deudas. Y quedó solito. Ahora con las redes eso no va a pasar porque la información aparece todo el tiempo. Por eso yo decidí entrar a la cancha. Porque además soy antiperonista hace 3 generaciones. Entonces vengo acumulando mucha información al respecto y te diría que muy poco cariño, para hacer un eufemismo, ¿no? Hacia ese movimiento. Realmente lo conozco muy de adentro y no lo quiero, porque sé que es siniestro. Te voy a poner en un lugar al revés, ¿no? Porque Dale. por supuesto que siempre te sientan en lugares a defender la causa, pero si tenés que hacer autocríticas, digo autocríticas porque te siento parte del espacio de alguna manera, porque lo defendés muy pasionalmente. Si tenés que hacer una autocrítica de lo que pasó en los, qué sé yo, casi 20 meses de gobierno, ¿qué es lo que decís que peor o lo que no se pudo cumplir o lo que no se cumplió? Esto es como un matrimonio, ¿viste? Vos te casás y no sabés con qué te vas a encontrar. Yo soy partidario siempre de poner la lupa en la virtud, porque si la pongo en el defecto me divorcio. Obviamente vos te casás con alguien porque tiene más virtudes que defectos. Esta metáfora a mí me sirve para entender por qué yo apoyo esto. Porque tiene más virtudes que defectos. Yo puedo señalar los cuales, por ejemplo, y no sabían bien con lo que se iban a encontrar. Pero eso le pasa a todo el mundo, incluso cuando se va a casar. Pero eso no es un defecto tampoco, me parece. No, bueno, porque a veces te quedás sin cintura política para negociar con estos malos que te salen con este tipo de cosas, como por ejemplo ya no podés dictar DNU. Entonces, uno podría decir, quizás le faltó
una suerte de muñeca para negociar mejor. Pero igual yo te replico esto. Con el peronismo es imposible. Entonces me cuesta encontrarle defectos, que los tiene desde luego, pero me cuesta porque vos ahí lo que tenés es un tipo que no quiere bailar el tango. Es cierto que el tango se baila de a dos, y es una figura a la que apela en forma permanente Javier Milei. Pero si el otro no quiere bailar, es imposible que bailes el tango. Pero te hago una consulta, porque Sí. la verdad que una enorme minoría logró un montón de leyes Sí, claro. poder implementarla, cuando la verdad que la gente decía más que si iba a ir, ¿te acuerdas? En Semana Santa. Obvio. Y logró, digamos, gobernabilidad, logró un primer año donde los consensos los alcanzó. Y los alcanzó a pesar con un discurso realmente frente al peronismo, al kirchnerismo y a la oposición toda, muy duro, durísimo. Está Sí. hablándolos, ¿no? De ratas. Tenía el apoyo de Macri. Tenía el apoyo del PRO. Ajá. Lo que Ahora pasó voy a fue- llegar ahí, porque ahora, No, bueno, digamos, tiene que ver con me eso. parece. En definitiva, lo que empezó a pasar es que se empezaron a correr porque se vieron afectados también intereses de ese otro partido del Estado. El problema acá es que no estamos, pareciera, dispuestos a poner el cuerpo para sacar el país adelante. ¿Eso qué implica? Entregar kioscos. Hay que ponerse a cantar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi kiosco hoy. Te pongo un ejemplo chiquito, no para ser narcisista, pero sirve para graficar otras situaciones. A ver. Yo entregué mi kiosco. Yo hice 17 películas por fuera del Estado. Llegué a hacer 3 con el Estado. A mí no me parece mal que hagas algo con el Estado. Con este no, porque este está quebrado. Tenés 7 chicos pobres de cada 10, que fue lo que te dejó Cristina, Sergio y Alberto. Entonces la prioridad no sos vos. Que lo vengo charlando con muchos artistas esto. Bueno, ok. Esto también tenés que encontrarlo del lado del PRO. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi kiosco hoy, porque vos tenés demasiados organismos en Vos decís que- el gobierno de la ciudad. Entonces lo que empezó a pasar, mi lectura es Sí. 2 cosas. En primer lugar, el sacrificio que muchos militantes del PRO tenían que hacer, no quisieron hacerlo, que es achicar el Estado. ¿Implica quedarte sin laburo? Sí, bueno, loco. Yo estoy en el universo privado de los 19 años. Es así, no es dramático. Agradecé que por ahí estuviste años rascándote el higo mientras yo cosechaba higos y mientras mucha gente del sector privado cosechaba higos. Bueno, Entonces, pero vos lo que tenés que ponerlo- hacer es poner el cuerpo. Ok, eso empezó a tener cierta resistencia al otro lado. No quisieron entregar esos kioscos y no quieren entregar esos kioscos. A eso sumale, y esta es una lectura absolutamente personal, que Mauricio tiene una relación ambivalente y me parece que por momentos se parece más al padre que a él. ¿Qué quiero decir? El padre le ponía la pata en la cabeza para que no creciera. Y en un punto él ve a Milei como su hijo y empezó a colocarle la pata en la cabeza para que Javier no crezca. O sea, pasó del ápero Macri a los peros de Macri. Eso empezamos a advertir y eso hizo que ese segundo año fuera más difícil. No lo tuvo incondicional, cuando debió haber estado de manera incondicional. ¿Por qué? Primero porque ahora le toca a Javier y además porque el país está pidiendo eso. Yo entiendo, vuelvo un poquito para atrás, hablabas del ejemplo del matrimonio cuando elegís a tu mujer todos los días parándote en lo positivo, pero por supuesto que para una relación crezca, y tomando un poco tu ejemplo, necesitas poner los problemas arriba de la mesa, reconocerlos y hablarlos. En el caso de lo que encuentro en la discursiva... No todo el tiempo. No todo el tiempo, no todo el tiempo. Lo que pasa es que digo... Si no, la pareja no existe. Lo que digo es que desde el gobierno... Sí. No se ve esto, no se observa esto. De hecho, cuando digamos, tienen la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, yo diría que en los primeros 25 minutos el presidente habla de una autocrítica y que iban a hacer una autocrítica profunda y que iban a cambiar de lo que tenían que cambiar. Y en el cierre, digamos, de ese discurso arremete sobre todo lo que de alguna manera lo llevó, entre comillas, a esa derrota, o entre algunas de ellas. Entonces me cuesta un poco ver que desde el gobierno pueda haber un replanteo de algunas cuestiones que por ahí lo llevaron a perder un poco el eje de la agenda, de lo que fue este primer 2024, del crecimiento sostenido, que dejó de suceder, dicho por el mismo presidente. Entonces, por eso pregunto por ahí a intelectuales, a personas que están dentro del espacio, si pueden observar esto, ¿no? De tomar ese guante y decir, bueno, pará, yo creo que acá nos equivocamos, el tema de las alianzas políticas que fuimos a romper con todos, bueno, por supuesto de construir esos puentes, después de romper los puentes, lleva un tiempo, y en la política, en un año electoral, los tiempos son claves. Sí, pero hay una mala lectura respecto a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Primero porque el peronismo sacó más de 500.000 votos menos, con todo el aparato. La Libertad Avanza sacó más de 300.000 votos más. Y el problema es Juntos por el Cambio, que es un poco lo que te señalé. No fue a votar. Fue a votar un 5% que votó a Somos. El resto no fue a votar. Y ahí está el verdadero problema. ¿Por qué? Porque de ese otro lado lo que se escucha es un planteo sobre las formas que me parece
hasta te diría peligroso si vas a poner la lupa ahí, que es lo que te decía hace un rato. Si en un matrimonio te está funcionando casi todo, vas a quedarte con lo malo, no porque no vas a poder construir. Mira, yo siempre critiqué la crítica permanente porque es un gesto histérico. A mí me permite la crítica permanente no comprometerme con el otro. Y yo lo que quiero es comprometerme con el otro. Asumo que hay barro en ese vínculo, pero no me voy a quejar del barro, porque si me quejo del barro, no construyo y me termino separando. Entonces, lo que pasó con el votante de Juntos por el Cambio, que es el problema que hoy tenemos, porque, de hecho, el peronismo, 500.000 votos menos, tiene un quilombito ahí, ¿eh? Algo se rompió también ahí. Es lo que te estoy diciendo, el segundo año, cuando tuvieron que poner el cuerpo, no les gustó. Pero eso es la parte política. Vos decís el votante, la el parte electorado. real, El electorado. la parte real, porque la parte política le mandó un mensaje muy claro al votante. Pero vos decís que está se en lineal, separe. vos decís que está en lineal el votante. No tengo dudas. No tengo dudas. Empezaron a poner la lupa en defectos que antes, bueno, no subrayaban. Vos decís que no tiene que Eso ver después con... fue replicado por el votante. Te lo digo porque lo vivo a diario. ¿eh? ¿Vos no creés que tiene que ver con, digamos, la expectativa de la baja de inflación más importante, más pronunciada para este año, que no tiene que ver con la complejidad económica que eso conlleva, ¿no? Porque, digamos, las paritarias corrían al 1. El tipo ni bien asumió, te dijo, se viene una época dificilísima. Totalmente. Ni siquiera hubo hiperinflación. Mirá ya eso solo. Logró bajar la inflación. Algo inédito en la historia Por eso argentina. ese primer año, digo, él tenía tope de, No, y de el imagen segundo año positiva. también sigue con la inflación más baja. Compró reservas el BCRA. Sí. Ahora hizo un pacto con los Estados Unidos porque tenías un golpe de mercado que se venía del otro lado, porque el peronismo nunca se queda con los brazos cruzados, va a voltearte. Y después empezó a pasar algo para mí que también es extraordinario, empezó a disminuir la pobreza, podemos discutir los números, pero empezó a bajar. La UCA y el INDEC te cuentan lo mismo. ¿Qué más querés? Yo el otro día agarraba una Mabel, perdón por esta forma de Te mataron llamarla. por eso en las redes, ¿eh? Sí, no me importa, a mí me dicen gordo. Contale a la gente un poco, porque digo, vos decís que a mí el me votante dicen gordo Mabel... tuitero, viejo meado, me río. A mí esas cosas no me afectan porque no son reales. Entonces, ¿cómo me voy a afectar, viste, a mí mismo con esa suerte de calificación que acabo de recibir? No la como, no me la trago, por eso no me afecta. Ahora bien, le decía, escúchame, te consiguió algo que casi nadie te conseguía. Es un motivo para alegrarte. Pone la lupa ahí, no en la tontería. Lo que sí tenemos que poner el cuerpo. Lo que viene es difícil. Pero bueno, es parte de una batalla que hay que dar. Porque si no, perdemos a la Argentina para siempre. Esto pasa a ser de verdad Venezuela. Ahora, entonces, se evitó esto. ¿Por qué no podés poder seguir poniendo el cuerpo? Simplemente porque tu líder no encontró ese espacio con el que fantaseaba dentro de este, si querés, nuevo gobierno que asumió en el 2023. Por eso estás actuando de esta manera, porque en definitiva la línea que empezó a bajar de ahí hacia ese votante fue esa. Por eso empezó a aparecer esa disconformidad, no por otro motivo. Por eso yo me enojo y digo, che, Mauricio, vos tenés que sacarte la foto con Javier, porque además te estás perdiendo la posibilidad de llevarte el bronce. Llevarte el bronce, porque es realmente un gesto heroico, patriótico, decir, mira, yo voy a apoyar a este tipo porque sé lo que está enfrente, Pero vos aún con sus defectos. Bueno, me preguntás justamente por Mauricio y me lo trajiste de vuelta. ¿Vos no creés que lo orinaron un poco a Mauricio Macri desde el gobierno? No, yo lo que creo es esto, mira, obra de teatro. Hay un protagonista que se llama Javier Milei y Karina Milei, dos en realidad. Ya no estás protagonizando la obra. Te llamaron como actor estelar, no para formar parte del rol protagónico, porque ya no vas a protagonizar esa obra. Hoy le tocó a otros. Y uno tiene que tener la madurez de esos actores que aceptan que ya su tiempo pasó y se ponen al servicio de la obra. Está bien, participación estelar no es poca cosa, pero ¿cómo vas a pretender protagonizar cuando le tocó a otro? Porque en realidad cuando se quejaba de que Karina no lo invitaba a comer milanesas, era porque Mauricio se quería comer la milanesa de Karina. Javier decidió consultarla a ella y no le fue mal. Hay que respetar el camino que él está eligiendo. Nosotros tenemos que apoyarlo para evitar que suceda lo irremediable, que es Venezuela, que ya sabemos lo que es. Se van los hijos y el nieto a través de la camarita. Entonces, me parece que Mauricio, si quiere el bronce, porque de otra manera no lo va a conseguir, de la otra manera no lo va a conseguir, es agarrar y aceptar que hoy es un actor con mucho nombre que protagonizó una obra, pero hoy por hoy está en el participación estelar, en la participación estelar de Mauricio Macri, no otra cosa. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a hacer posible que esto siga, bueno, avanzando. De la otra manera lo único que haces es poner un palo en la rueda. Quiero que preguntar y esto no también. es el camino ese, porque nos vamos a quedar sin país. Por eso yo me enojé mucho con el macrismo, porque te voy a decir algo. Yo voté a Macri en el balotaje, no lo había votado en primera instancia, porque sabía el monstruo que estaba enfrente. Entonces, en su momento, muchos liberales dijimos, bueno, vamos a votar a Mauricio porque no queremos que gane el peronismo. Bueno, ahora es al revés.
amigos de Juntos por el Cambio, voten a Javier porque nosotros hicimos lo mismo en su momento. Entonces, entiendan que enfrente está el monstruo. Ya sabemos que pisa fuerte y es grande. La única manera de lograr que calce cada vez menos es juntándonos. Bueno, y ahora digo, con la foto comiendo las milanesas nuevamente en Olivos y con esta preponderancia que le pones al PRO para, según tus palabras, para frenar al monstruo. Sí. ¿Qué estás viendo de cara al 26? No lo tengo demasiado claro. Mi intuición, bueno, también soy optimista patológico, debo reconocerlo, me lleva a creer que finalmente va a actuar con madurez el votante Junto por el Cambio y va a votar a La Libertad Avanza. Porque además te estás dando pruebas todo el tiempo para que termines votando este partido. Te corrió a Spert. Eso no pasa en el peronismo, al contrario, te piden más causas para candidatearte a presidente. Entonces, tenemos una posibilidad única, porque esta elección es decisiva, donde además te ha mostrado logros este gobierno, logros impensados, porque yo te juro por Dios que imaginaba un 2023, un 2024 como 1989, 1990, donde tuvimos un rebrote hiperinflacionario por la No estaríamos hablando de Javier monetario. Milei ahora si hubiese pasado eso. Seguramente, lo cual es más terrible todavía lo que está diciendo. ¿Te das cuenta que el peronismo no puede evitar dar golpes de Estado? A Menem lo toleró porque era peronista. Le toleró su hiper. No toleró la hiper de Alfonsín. Que Alfonsín terminó generando una hiper porque estuvo haciendo todo lo que el peronismo le pedía. Emití para sostener el delirante gasto público. Porque ¿cuál es el problema de la Argentina real? Pero hay algo importante, Ese, pero el gasto público. hay algo importante que hay que entender. Que un enorme porcentaje de la población representada en sus diputados, en sus senadores, en sus gobernadores, en sus intendentes, en sus concejales, son peronistas. Y no se van a ir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces hay que... No puedes dar un golpe de Estado. No, eso desde luego. Nadie puede dar un golpe de Estado, desde luego. Lo que estoy diciendo, Sí. que la convivencia política va a existir, tiene que coexistir, porque si digo, no vas a tener leyes, no vas a tener... Y esto va a ser siempre pendular. Vamos a saltar de una punta a la otra, que es lo que siempre le pasa a la Argentina. Te lo contesto así. Como dijo Lilita Carrió, pero evidentemente abandonó esa creencia. ¿Cómo le vas a creer al peronismo? No podés negociar con un psicópata. No podés negociar. Lo que tenemos que conseguir es tener mayoría en ambas cámaras para poder hacer sancionar la ley Bases. Fin, que la ley Bases viene a contarte algo para mí extraordinario, que estamos frente al primer presidente de la historia argentina, por lo menos, menos fascista que hayamos tenido. ¿Por qué? Porque está achicando el Estado. Cuando vos achicás al Estado, controlas menos. La ley Bases viene a reducir al Estado a una mínima posibilidad, lo cual me parece absolutamente necesario, porque en Argentina el Estado se transformó en corrupción. El Estado en Argentina es parasitario, bobo, corrupto, totalitario. Hay que achicarlo de manera urgente, porque lo único que hizo fue empobrecernos, porque para sostenerlo tenés que aumentar la carga tributaria. Hoy tenemos 155 tributos que te empobrecen. Hay que entender que los impuestos empobrecen. A eso sumale la emisión monetaria, que es otro impuesto que también nos empobreció. A eso sumale la deuda interna y externa, que siempre es en dólares, porque Argentina no tiene moneda, ya lo dijo Cristina Kirchner. Ergo, estas tres cosas hacen que seamos cada vez más pobres. Entonces, esto empezó a suceder porque el Estado empezó a aumentar de tamaño. Entonces había que sostenerlo de alguna manera. Y con emisión, endeudamiento y a impuestos fue que se lo sostuvo. Por eso hay que achicarlo sustancialmente, para que la Argentina salga adelante. Y es lo que viene a traer la ley Bases. Y perdóname, y es imposible que el peronismo te apoye, porque el peronismo es el partido que colonizó el Estado, y ahí es donde tenés el problema, para vivir de los demás en base a esta suerte de esclavitud que llegó para quedarse, que es impuestos, que son cadenas que te colocan, donde vos terminás trabajando para otro, para que ese tipo viva de tu riqueza. Digo, tenemos un corte Sí, dale, lo muy que cortito quieras. y seguimos, ¿eh? Sí, sí, Dale, sí. ya volvemos, dale. Bueno, ya estamos aquí nuevamente, nos quedan los últimos 5 minutos del programa. Sos intenso, fuerte, ¿eh? Me apasiono. ¿Con todos sos así, digo, con... Sí, soy apasionado, sí. A veces debería respirar más profundo y tener, si querés, modos más plásticos y tranquilos. Pero bueno, es un tema que me tiene muy excitado, no te voy a mentir, porque sé que está en juego la Argentina. No es joda, te lo digo así, yo me metí en esto para que mi hija no se vaya y no tenga que ver a mi nieto a través de la camarita. Esa es la realidad. Porque me sumé a la ley Bases en su momento, esto fue hace 4 años atrás, de manera ad honorem, desde luego, porque entendí dónde estaba el problema.
entendí dónde estaba el problema. Y dije, bueno, ok, la Argentina la única solución posible es sacarle la caja al peronismo para que no nos siga saqueando. Cuando digo peronismo también me refiero a su hermano Bobo, el radicalismo, ¿no? Que es chorro pero tiene más culpa, entonces roba menos. Esos dos partidos políticos se adueñaron del Estado para saquearlo. Bueno, ¿dónde está la solución? Le quito el Estado. Fin. Por eso me sumé a esto. Y por eso sigo militando a Javier Milei, porque entiendo que quiere llevar a la práctica esta idea de que seamos el país más libre del mundo. Algo que desconozco, te pregunto, sí, pero no es ni mala leche, ni mucho menos. ¿Vos estás nombrado? ¿Sos asesor del gobierno? No, nada, cero. Nada. No, para aclararlo, digo, nada, cero, nada. Ni siquiera tengo un cargo en el Estado, no sueño con eso. He rechazado algún ofrecimiento alguna vez que me han hecho. Al contrario, yo quiero que esto salga bien. Desde afuera puedo seguir ayudando, porque estoy en la actividad privada, no me va por suerte mal, y de hecho ahora, mira, estreno esta película. Ah, qué grande. Diego Chiay, el samurái argentino. Mirá, me pongo así para que lo tome la cámara. ¿Cómo es? Se llama Diego Chiay, el samurái argentino. Esto es una frase que dice producto libre de estatales porque está hecha sin apoyo del Estado, porque se puede hacer cine sin apoyo del Estado. Estreno el jueves 13 de noviembre, la hice con Ariel Garófalo. Es la primera vez que dirijo, escribo y hago la producción con otra persona. Y la estreno en Hoyt Cinemark. O sea, lo que quiero decir es, más allá de que estoy contento por estrenar, que se puede, hice 17 películas. Y llegó el momento de poner el hombro. Nos están pidiendo del otro lado que no quieren financiarnos más. Entonces, si el tipo que es pobre y no quiere financiarte te está pidiendo que no le pidas más plata, y sería muy perverso de mi parte, bueno, seguir pidiéndole dinero para que yo haga cine, no es por ahí. Se puede hacer cine por fuera del Estado, perfectamente. Y nos tocó poner el hombro. Pongámoslo, dejémonos de joder. No puedo creer que demos tanta vuelta para algo tan sencillo como, señores, nos toca poner el hombro. Hagamos películas por fuera del Estado, que es posible, y además se pueden estrenar en las grandes cadenas. De hecho, esta es una muestra de que es así. Me queda muy poquito tiempo, pero no te puedo dejar de preguntar por los escándalos que fueron de corrupción o de denuncias de corrupción que tienen que ver con los audios digamos que la vinculan de alguna manera a Karina, de lo que fue la denuncia de Esper, que eso digamos no se habla mucho de operación, pero hay una denuncia real en los Estados Unidos donde hay detalles de transferencias bancarias, ¿no? Donde se está extraditando al más sospechoso de ser narcotraficante. Si el presidente no tiene que tomar medidas más dramáticas después del 26, a partir del 1 de noviembre, respecto de su gabinete, inclusive respecto de su propia hermana. Mira, te lo contesto así. El único 3 real lo tiene hoy Cristina. Tiene 3 condenas, la tercera ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Después tiene otro 3 real, Cristina. Le esperan 3 causas. Los Sauces o Tesur, cuadernos y memorándum con Irán este año. Y más, el peronismo tiene 3 reales, que tampoco suelen ponerse sobre la mesa. Otro 3 real, mirá, tiene condenas por corrupción, condenas por delitos de lesa humanidad y hasta un genocidio en su haber. ¿Qué te quiero decir con esto? Karina no está ni siquiera imputada. El tipo que supuestamente fue grabado de manera inconsulta, porque a mí me suena que ni siquiera eso se trató de algo que él no sabía. Para mí está guionado porque señala a 2 corruptos nada más, a la Libertad Avanza y al macrismo. Vamos, chicos, el Estado ya sabemos cómo funciona. Me hace pensar que si esa persona no ratifica estos dichos ante sede judicial, no hay nada. Entonces yo lo que tengo que hacer es primero respetar la Constitución. No, la Constitución que me dice la presunción de inocencia. No, eso desde lo luego. Primero que tenemos. Eso desde luego. Acá no tenemos ni siquiera... Lo digo desde la decisión presidencial. Pero no hay ni una imputación. O sea, si hubiera una imputación, que también uno ahí debería tomar cierto recaudo. Pero te doy más la derecha en el caso de que haya una imputación. Bueno, pero digo, una imputación es un proceso de investigación, se abre la investigación. Pero cuando vos tenés una imputación es que hay casi una prueba de que afanaste, pero no quiere decir que has afanado. Es casi, ponele, no es necesariamente así. Te diría, en la instancia de procesamiento. Exactamente, pero hay como pruebas que me hacen pensar que tuviste que ver con ese delito. No hay nada todavía. Entonces, ¿qué voy a opinar al respecto? Y yo, si fuera en ese caso presidente, ¿cómo la voy a correr si no tengo ni siquiera una imputación? Es más, es lo que te decía hace un rato, en el peronismo está lleno de imputados y ni te digo condenados, y sin embargo, un desafío. No se objeta un eso, desafío, Diego. Y forman parte de la lista. Un desafío. Sí, ¿Me puedes contestar en 25 segundos? Qué cagada. 25 segundos, perdón, dale. Que José Luis Espert esté en la boleta y que finalmente no se vuelvan a reimprimir. Sí. ¿Le jode mucho al gobierno? ¿Le va a sacar votos? ¿Pensás que no? ¿Que el mensaje se va a poder poner por encima de la foto de José Luis Espert? Soy un optimista patológico. Debería jugarle a favor. Te corrieron el problema. Te dijeron, bueno, este tipo realmente tiene que dar explicaciones, lo corremos.
No lo hace casi ningún partido político. Debería jugarle a favor. Diego Recalde, escritor, productor, ahora director también de cine. Sí, no, hace muchos años. Cineasta director de cine. y defensor de la causa. Sí, claro, creo en el liberalismo. Gracias, el Diego. mejor sistema filoeconómico que ha dado la historia de la humanidad. Gracias, hasta Diego. ahora. Como a ustedes muchas gracias. Como cada domingo los espero el próximo 16:30. Chau.